Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Javier Velázquez Montezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Un museo, un proyecto de divulgación acerca de los diferentes escenarios del agua que ha sido promovido, auspiciado, gestado desde la Universidad Autónoma Metropolitana y que ha tenido la fortuna de contar con la generosidad de un grupo grande de investigadores de la UAM y de otras instituciones que entienden la importancia de la divulgación científica en todo lo que se refiere al agua, buscando soluciones, buscando nuevas avenidas, nuevos tratamientos, nuevas formas de gestionar el agua, etcétera. Entonces, como los que ya han estado aquí antes han podido atestiguar la presencia de tanto de investigadores de primer nivel como de organizaciones dedicadas a la gestión sustentable del agua en diferentes lugares. El día de hoy para mí es una enorme satisfacción y un privilegio estar platicando con una académica de la UAM Iztapalapa, una destacada académica del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa, que es la doctora Xóchitl Guzmán. Xóchitl, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio y poder conversar sobre el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de ya un tiempo. Muy bien. Xóchitl es una destacada profesional de la hidrobiología, pero hoy quisimos invitarla para que nos platique, además de su perfil y de su desarrollo profesional, que nos platique un proyecto muy interesante de extensión universitaria que junto con su grupo de la universidad ha desarrollado con la comunidad de Tecolutla en Veracruz, ¿no? Un lugar paradisiaco, un lugar muy bonito donde desemboca un río al mar y que tiene una tradición muy larga de muchos años como un sitio muy atractivo. Entonces, Xóchitl, muchas gracias por estar aquí. Y la dinámica, como te habíamos platicado, es empezar porque le cuentes a nuestra audiencia quién eres tú, cómo fue que te desarrollaste, cómo fue que la vida te fue llevando a la toma de decisiones hasta llegar a ser una destacada investigadora y divulgadora en en la materia del agua. Cuéntanos qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo fue que te fuiste encaminando a esto. Cuéntanos. Bueno, pues miren, voy a remontar un poquito a los estudios de licenciatura. Yo estuve en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí realicé los estudios de licenciatura y muy al final de mi carrera, pues mi interés era la contaminación. Entonces tuve oportunidad de acercarme al Instituto de Neurología y tuve oportunidad de hacer un estudio de plomo en sangre humana en los maestros del centro de la ciudad y los comparé con aquellas concentraciones de la periferia. Y eso me hizo a mí, de alguna manera, ver la importancia que tenía el impacto de la contaminación. Sin embargo, a pesar de esa oportunidad, pues estaba yo muy interesada en aquellos organismos que para mí eran como clave, que era el Ostión Crassostrea virginica, que estaba reportado en muchos estudios, como un organismo indicador. Y pues había estudios en el ostión, pero sobre todo eran de cultivo. Y me acerqué con varios investigadores de la UNAM, del Politécnico, pero ellos no trabajaban contaminación. Y entonces, afortunadamente, en esas semanas que hace la UAM, semanas de investigación, en una semana de hidrobiología, vi un trabajo que presentaba la doctora Guadalupe Barrera,
Y me acerqué en aquel entonces con ella para que pudiéramos hacer un trabajo de oción y de la contaminación y cómo estaban los niveles de bacterias y por qué podía exportarse o no. Y ahí inicia realmente el interés por los organismos acuáticos y que pudieran ser pues indicadores de contaminación. Ya una vez iniciando esto, este inicio, pues ingresé a la maestría en biología experimental de la UAM y ahí realicé un proyecto de investigación que tenía que ver con los procesos de depuración de loción, eh, sobre la misma línea, sobre el mismo interés. Ya había encontrado el modelo que me encantaba y pues nada, ¿no? Me continué el doctorado para hacer una línea de investigación de ecotoxicología, pero encaucé el trabajo hacia la parte histológica e histopatológica, porque me di cuenta en este tiempo que no teníamos lo que yo he llamado como doctores hacia los invertebrados acuáticos. Entonces no había manera de diagnosticar los efectos de la contaminación y esa fue una de mis inquietudes y es por lo que he estado trabajando en diferentes proyectos con diferentes alumnos. Y bueno, ese inicio me hizo llegar a Tecolutla como un lugar en donde podíamos realizar los estudios, donde podíamos interesar a los alumnos de esto que era tan importante. Sin embargo, en ese camino, cuando íbamos a hacer los proyectos de investigación, ya en Tecolutla, básicamente, alguien nos hizo notar que la gente se interesaba por nosotros. Cuando nosotros trabajábamos la parte biológica, los niños nos seguían, los jóvenes, y nos preguntábamos qué hacíamos. Y en ese momento reflexionamos que es difícil hacer llegar la información a través de documentos científicos como artículos y otro tipo de documentos científicos. Entonces, pensamos que era importante y era demasiado importante y era vital para ese lugar que nosotros regresáramos la información de una manera amigable. Y por eso es que iniciamos con lo que llamamos el encuentro con la ciencia. Esa es la historia de cómo nosotros empezamos a trabajar y cómo me ligué a esta parte tan importante que socialmente la verdad es que nos ha retribuido como grupo de investigación con muchas cuestiones muy emotivas y con logros que nos han sumado sobre todo a la parte personal y sobre todo porque también a la población le hemos llevado un poquito de lo mucho que nos ha dado. Muy Esa bien, es la historia. muy bien. Oye, Xochitl, no puedo dejar de preguntarte qué fue lo que encontraste en tu primer estudio de plomo en sangre en la gente. Pues fue muy ¿Te interesante. acuerdas? Sí, claro, fue muy interesante porque en ese estudio nosotros consideramos a los profesores que trabajaban en el centro de la ciudad. Y la verdad es que los niveles eran alarmantes con respecto a los profesores que trabajaban en la zona metropolitana, en el Estado de México. Y eran datos que posteriormente pasaron a formar parte de la tesis de quien dirigía en ese entonces el centro, el instituto de investigación. Y bueno, a pesar de que era alarmante, también nosotros empezamos a ver que para hablar de contaminación y del efecto que puedan tener ciertos niveles, pues tenemos que tener una idea más clara, más global, de que son muchos los factores para que uno pueda decir realmente es peligroso, ¿no? Sin embargo, sí era llamativo a la información porque había niveles de plomo en sangre humana. En aquel entonces incluso había menos restricciones para trabajar con sangre. De hecho, ahora ya no es sencillo porque requiere unos permisos especiales y demás. En aquel entonces yo tuve las facilidades de la universidad, del instituto, incluso por ahí el hospital me permitió la toma de muestras de gente de la periferia de la ciudad. Y bueno, fue muy interesante y muy llamativo porque realmente la concentración de plomo que tenía la gente derivada de todas las fuentes vehiculares, sobre todo, asumíamos que era eso, pues era impactante. O sea, los de la ciudad, comparados con la periferia, tenían mucho más. Sí, y lo que pasa es que era entendible porque los profesores pasaban la mitad de su vida en el centro de la ciudad. Muy bien. Bueno, gracias por no dejarme con la duda. Te pasaste muy rápidamente por la parte donde formaste tu laboratorio en la UAM, donde empezó la línea de investigación en ecotoxicología, ¿no?
Muy bonita palabra. ¿No les quieres explicar a todos los que nos oyen qué es la ecotoxicología? Claro, por supuesto. Esta línea de investigación lo que busca es encontrar la relación de los contaminantes con los organismos. Y cuando decimos organismos, puede ser desde el hombre hasta vertebrados e invertebrados. Y las plantas también juegan un papel importante. A pesar de que las plantas son un modelo muy estudiado también, yo realmente me he dedicado más a la parte de invertebrados acuáticos y vertebrados solamente los peces, he trabajado los peces. Entonces, esta línea de investigación, la ecotoxicología, es una ciencia de muchas disciplinas. Participamos químicos, biólogos, físicos, hidrobiólogos. Bueno, la verdad es que hay necesidad de todo el conocimiento. Nosotros lo que hicimos es especializarnos en un área a la cual yo he llamado como histología e histopatología de organismos acuáticos y experimentales. Esta línea de investigación lo que busca es precisamente atender toda esa relación que hay entre contaminantes y el estado de salud de los organismos. Y pues nos hemos enfocado en esta especialidad, se puede decir, pues por más de 10 años. Nosotros iniciamos el proyecto de monitoreo en Tecolutla desde hace más de 10 años y la verdad es que también hemos podido dar un seguimiento a través de todos los proyectos de investigación y de los trabajos de los alumnos egresados de la UAM, pues una información periódica y que hemos también de alguna manera almacenado en lo que nosotros llamamos como si fuera un banco de tejidos de animales. Y afortunadamente hemos tenido el apoyo de muchos colaboradores de diferentes perfiles y por ahí en alguna ocasión de ciencias genómicas nos ayudaron dos jóvenes que en ese entonces estudiaban su licenciatura y ellos nos impulsaron para que nosotros creáramos una base de datos ecotoxicológica que la verdad estamos muy orgullosa de ellas porque en esa base de datos nosotros tenemos más de 5,000 laminillas que son el testimonio del estado que guardan los organismos en la zona de Tecoluca. Eso es un Fíjate, poquito de lo que hemos hecho. no, no, y muy importante, pero déjame insistir, esto que me estás diciendo claramente es toxicología, ¿no? Cuando dices tú ecotoxicología, ¿qué quieres subrayar? ¿Qué quieres destacar? Es el ambiente, es el ambiente. La ecotoxicología pone en el centro, antes se ponía al centro al hombre y su relación con el ambiente. Ahora nosotros ya sabemos que no es una relación donde el ambiente impacta al hombre, sino que el hombre también impacta al ambiente. Y en el ambiente encontramos toda la biota, todos los organismos vivos. Entonces, ahora que estamos viviendo estos tiempos tan complicados, nos damos cuenta que todas las acciones que tenemos, pues necesariamente impactan al ambiente, pero nos regresan. Entonces, por eso esta relación ambiente-organismos es muy importante y lo que busca la ecotoxicología no solamente es determinar el efecto, sino también prevenir todo lo que puede suceder derivado del impacto que nosotros generamos o que los organismos pueden tener y al mismo tiempo remediar y algo más que es legislar. Entonces, la ecotoxicología es una ciencia que busca precisamente preservar el ambiente, involucrando todos los factores que tienen que ver, y uno de ellos muy importante es la educación ambiental. Porque si no tenemos educación ambiental, a pesar de todos los esfuerzos que puede haber, pues existe un poco o nulo cuidado al ambiente. Y eso es lo que también nosotros queremos que se conozca, que es parte de la ecotoxicología y que es vital realmente para poder preservar nuestro ambiente. Muy bien. Antes de entrar al ejemplo o al caso exitosísimo caso de Tecolutla, cuéntanos un poco por qué escogiste los ostiones y dijiste ahí una palabra muy sofisticada que es depuración, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Para todos los que somos comedores de ostiones, ¿qué quiere decir todo eso que nos estás diciendo? Sí, pues hay organismos que tienen un papel diferente, por llamarlo de alguna manera, en el ambiente. Entonces, unos se relacionan más, en el caso de los organismos acuáticos, con el sedimento y otros se relacionan más con el agua.
Los organismos que son sésiles, que no se mueven de manera muy fácil, son los que reciben realmente su alimento a través del agua de manera preferente. Y en ese momento, todo lo que contenga el agua va a pasar a través de su tejido, de su biomasa. Entonces, en ese momento, la calidad del agua, pues lógicamente va a repercutir en la calidad del organismo. De tal suerte que si está por periodos largos expuesto a una situación no adecuada, pues el organismo va a desarrollar un estado no idóneo para el consumo humano, por una parte, pero también fisiológicamente puede tener problemas. Entonces, el ostión es importante y era importante y me llamaba mucho la atención porque era un organismo que se comercializa mucho en el estado de Veracruz, que no había muchos centros productores y que necesariamente tenía que cultivarse. Actualmente todavía se sigue cultivando en los sistemas, en las lagunas, porque es un semicultivo, o sea, toman la concha y la llevan y la cambian de lugar hasta que se convierte en adulto. Entonces, este sistema requiere necesariamente que el agua esté en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que el animal tenga buenas condiciones para su consumo y para su exportación a otros países. Entonces, todas estas características a mí me hacían, pues, era un modelo muy interesante, era un modelo a investigar y nos podía proporcionar, pues, muchos elementos para la acuicultura, para las normas que regulaban los sistemas y sobre todo también era un modelo biológico que había que entender porque si bien puede tener algunas concentraciones de bacterias que son las que más existen en el agua cuando no está adecuada, estas bacterias pueden no hacerlo o no limitar su consumo. Depende no solamente de las concentraciones, sino también que este animal puede crecer y se puede limpiar si se pasa a agua limpia. Eso es lo que significa la depuración. Pero para poder llegar a esa propuesta, nosotros teníamos que investigar cuánto tiempo tardaba y si era rentable. Entonces, todo eso era muy importante, era un modelo que me permitía como sumar factores, sumar parámetros de calidad y bueno, pues yo en el trabajo que hice durante mis estudios, pues lo tomé como un modelo de referencia. Ya posteriormente, pues nosotros migramos todo eso a otro tipo de organismos porque también son importantes como los peces, como los camarones, como el pepino de mar, que ya han escuchado ahorita que hay una extracción muy importante y legal del pepino de mar, las anémonas que se desarrollan en los sistemas arrecifales. Entonces, bueno, eso que aprendí durante el tiempo de estudios, pues después lo fuimos aplicando poco a poco a otros modelos experimentales. Muy bien. Antes de entrar ya al caso Tecolutla, déjame recordarle a la audiencia que estamos platicando con la doctora Xóchitl Guzmán, que es del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa y que ha tenido una carrera muy exitosa dentro de la ecotoxicología y además en la divulgación científica. Les recuerdo, ahorita que estamos llegando al primer tercio del programa, les recuerdo a todos que es el momento de empezar a hacer preguntas y comentarios porque has de saber, Xóchitl, que nos pasa que siempre llegamos al final del programa y entonces empiezan a caer todas las preguntas y ya no hay manera de responderlas ni comentarlas. Entonces, a toda la audiencia a la que le agradecemos su interés por estar aquí, les pedimos que consideren, si van a hacer algún comentario o pregunta, que la hagan cuanto antes para poder tener tiempo de que la doctora Xóchitl Guzmán pueda hacer algún comentario. Entonces, regresando a la investigación en ecotoxicología, al trabajo de laboratorio, un laboratorio muy importante que montaste en la UAM Iztapalapa, y todo eso de alguna manera te llevó a Tecolutla. ¿Por qué te llevó a Tecolutla? ¿Que no hay cientos de lugares más cercanos que Tecolutla para hacer estudios? ¿Por qué hasta allá? Bueno, en realidad Tecolutla es la playa más cercana al distrito, al que era ahora la Ciudad de México. Por otra parte, Tecolutla estaba señalada como
posible fuente de abasto en caso de que Cutzamala no fuera suficiente. Esos eran dos parámetros que para mí eran importantes, pero el más importante considero es que tengo yo personas que conozco de allá de Tecolutla. Es un pueblo con una historia de gente que se dedica a pescar y que esta actividad ha tenido que ser de alguna manera delegada por el crecimiento que ha tenido y porque realmente ha pasado a ser una zona muy turística. Entonces, toda esa serie de datos, toda esa serie de inquietudes, pues me llevó realmente a que nos fijáramos en Tecolutla. En Tecolutla también hay un grupo de jóvenes que son salvaguardas y ellos pertenecen a lo que era Protección Civil de Tecolutla y nos apoyaban cada vez que nosotros íbamos con grupos grandes de docencia. En este sentido también era pues para nosotros muy benéfico porque no solamente nos acercaban con seguridad a todo el sistema, sino que también nos enseñaban aquellos problemas con los que lidiaban en su vida diaria. Entonces, todo esto nos hace que volteemos a ver a Tecolutla y bueno, de esta manera pues invito también a mi grupo de trabajo, a mis compañeros de trabajo, para que sea Tecolutla una zona de referencia. Nosotros tuvimos oportunidad como grupo de investigación de trabajar en un proyecto que se llamó Programa Nacional de Monitoreo, el PRONAME, que lo estaba dirigiendo el INE hace ya tiempo. Y este programa lo que buscaba era tener los sitios de referencia ambiental. Tecolutla no figuraba como una zona de referencia ambiental. Sin embargo, nosotros teníamos las facilidades y pensamos que era importante y que nosotros podríamos tener, porque los costos no eran tan altos como viajar a otro lugar y poder tener un programa de monitoreo interno desde la universidad. Sí, Y pero así, ¿qué quiere decir un programa de qué? ¿De referencia ambiental? ¿Un sitio de qué es eso? sí, cuando la Semarnat busca y cuando tuvimos aquellos problemas de derrame de petróleo con nuestro vecino del norte, era importante tener una evaluación de cómo estaban los sistemas y cómo estaban los organismos, para ver si teníamos un impacto del derrame de petróleo. Nosotros en aquel entonces, México como país no tenía líneas de referencia base, o sea, no teníamos con qué documentar o sustentar que nuestros organismos no habían sido impactados, no teníamos la base. Entonces, se genera también un proyecto que se llamó así, Línea Base. Estos dos proyectos lo que buscaban era, por una parte, tener precisamente la historia de vida de nuestros recursos para que en caso de un daño ecológico pudiéramos precisamente tener el antecedente y ver el antes y el después. Y por otra parte, había que buscar los sitios en nuestro país que realmente no estuvieran impactados y que nos sirvieran de referencia para poderlo comparar cuando un sitio ha sido afectado. Y entonces nace precisamente ese proyecto de monitoreo. La desgracia de estos proyectos y de nuestro país en sí es que los programas muchas veces solo son durante el sexenio son en un sexenio político y posteriormente no se les da continuidad. Y entonces eso hace que se pierda precisamente la idea de cómo van cambiando los sistemas, cómo van cambiando los parámetros físico-químicos y no hay antecedentes que nos sirvan para poder establecer las comparaciones. En un momento dado, estas comparaciones son importantes porque son la base legal para poder atribuir, pues no sé, el pago por daños a los sistemas. Claro. Entonces, bueno, esa fue de ahí que nosotros pensábamos que teniendo estos sistemas podíamos tener, Tecolutla específicamente, un trabajo de investigación de la universidad con nuestro grupo de investigación y que podía tener una continuidad sin necesidad de que interrumpiéramos por cuestiones políticas o de proyectos externos. Y realmente nos ha funcionado porque hemos realizado trabajo de campo con nuestros alumnos, hemos realizado proyectos de investigación así, y bueno, esto también dio origen al último proyecto que tenemos, en el cual colaboramos y tanto la doctora Guadalupe Barrera, la doctora Patricia Ramírez
y una servidora en lo que le llamamos diagnóstico ambiental en Tecolutla, Veracruz. Y este proyecto fue aprobado en el 2019 y nos ayudó muchísimo para tener también esa parte de comunicación social que es vital en los proyectos de investigación. Muy bien. Ahorita nos sigues platicando cómo fue que llegaste, cómo fue que te reciben en Tecolutla, cómo fue que te abres paso en Tecolutla, porque eso no es fácil, ¿no? Que un grupo de trabajo de una universidad llegue a un lugar y en ese lugar, al paso del tiempo, sean recibidos muy bien. Vamos a dar paso, si estás de acuerdo, Xóchitl, a algunas intervenciones de la audiencia. Está en la audiencia la doctora, la distinguida doctora Patricia Ramírez Romero, que acabas de mencionar y que te manda muchos saludos. Saludos, Patricia, qué bueno que andas por ahí. Tenemos una pregunta de la doctora Judith Martínez, que nos pregunta, ¿qué tanto afectan a las especies estudiadas la presencia de los aditivos que se utilizan en los plásticos, como es el caso de los talatos, que son mutagénicos? ¿Qué le contestamos a Judith? Sí, nosotros hemos, en específico, lo que hemos estado haciendo es el análisis tisular. Hemos hecho a través de la glándula digestiva, sobre todo de los animales, pues la composición y ver si tienen lesiones que son serias. Por ahí, para nosotros el tisular es muy importante, es el que nos revela si tenemos que hacer pruebas a nivel molecular o subcelular, o si nos tenemos que ir a pruebas que ya tengan que ver con la vida del animal, si su vida o su sistema de reproducción está en peligro. Nosotros lo que hemos hecho en las especies que son bentónicas, es decir, que se encuentran asociadas al sedimento o que tienen una relación con el agua, pero que no tienen mucho movimiento, es investigar sobre el tracto digestivo. Y hemos hecho un análisis a través de tinciones para ver el efecto que tienen estos. Y a la fecha nosotros no hemos hecho estudios muy específicos de microplásticos. Lo que ha hecho algunos de alumnos que precisamente ha dirigido la doctora Patricia es ver la presencia de fibras que están relacionadas con los microplásticos. Nosotros en realidad ahorita no tenemos evidencias de que haya cambios o que haya presencia de hiposex o alteraciones que realmente sean importantes y que nos mandaran a baterías de pruebas diferentes. Lo que hemos visto y que nos ha llamado la atención es que han resultado positivas para la presencia de hidrocarburos. Hemos hecho P450, que es un biomarcador muy específico relacionado con la presencia de hidrocarburos. Hemos hecho también un poco de la presencia de metales a través de proteínas que se llaman metalotioneínas, y que implica que esos animales han estado en relación con metales. Y bueno, también hemos trabajado un poquito lo que se llaman proteínas HSP70, que son indicadoras de estrés ambiental. Pero todas esas pruebas, a nosotros lo que tenemos en los diferentes grupos de investigación es que en los diferentes grupos de animales investigados es que la vida de ellos no está realmente en peligro. De hecho, nosotros utilizamos una especie de semáforo parecido al que nosotros ya todos conocemos, y la mayor parte de los organismos de Tecolutla la ubicamos en una situación amarilla, o sea, sabemos que es necesario tomar medidas, pero los organismos todavía no tienen lesiones que pongan en peligro su sobrevivencia. Es el diagnóstico que a la fecha tenemos. Muy bien, muchas gracias. Espero que Judith esté satisfecha con la respuesta. Si no, nos volverá a preguntar. Tenemos otra intervención de Almadelia Nava Montes, que no sé si es de Ambience, si es nuestra conocida que trabaja que trabajamos en otras cosas, ya nos platicará, pero que nos dice: felicidades, doctora Xóchitl, por la gran labor de investigación en tan importante ecosistema. Y viene su pregunta. Dice: ¿cuál es tu experiencia en la comunicación de resultados a las autoridades para la toma de decisiones? Saludos.
Muchas gracias. Es una pregunta bien interesante. Em, Nosotros, a través de estos estudios, hemos tenido contacto con Pesca y hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, ayudándoles también con la opinión académica para que ellos puedan tomar decisiones con respecto al retiro y a la incautación de muchos organismos. En Tecolutla hemos tenido la fortuna de que, a pesar de la situación limitada que tiene el municipio, y a pesar de que también ellos pues están sujetos a los cambios de dirección que tienen políticamente hablando, ellos nos han ayudado porque nos han dado las facilidades y han tenido una apertura muy importante para este proyecto y para este trabajo. Nos dan las facilidades y han tenido, han puesto verdadera atención en lo que nosotros les hemos estado insistiendo. Y una prueba de esto es el problema de la basura. Recientemente ellos empezaron también una campaña de información para que la gente se dé cuenta que están generando toneladas de basura que los ubican en una situación de verdadero riesgo. Entonces, esta manera de que las autoridades de alguna manera nos apoyan, pero también dan voz a lo que nosotros estamos tratando de hacer con la población, que tengan conciencia, es muy importante. El sector escolar, el sector académico también ha sido muy importante porque las escuelas, los profesores, a pesar de las limitaciones, porque es una población con alto grado de marginación, Tecolutla está ubicada en esa situación y cerca de Tecolutla pues existen muchas limitaciones económicamente hablando. Entonces, a pesar de esto, las personas, los profesores viajan y en el último encuentro que tuvimos incluso fueron a pedirnos, llevaban su USB y nos pedían la información para que ellos pudieran hacérsela llegar a sus estudiantes. Entonces, en términos de las autoridades, hemos tenido ese impacto, pero no hemos podido pasar por ejemplo, lo que es la Cámara de Diputados para que estos estudios que de alguna manera constatan el estado de salud de los organismos se genere a través de una norma, que haya alineamientos y que se pida el estudio tisular como una norma. Que esa es una cuestión por la cual todo este tiempo que hemos trabajado, pues estamos poco a poco avanzando. Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con personas que están en la Comisión Federal de Electricidad y nosotros apuntamos de que el apoyo y la opinión académica que nosotros demos es importante sobre todo porque es ver plasmado el trabajo de investigación en la realidad, que pueda dar realmente un índice de salud del sistema y de los organismos para cada una de las diferentes situaciones que tiene nuestro sistema a través de lo que nosotros hemos investigado y hemos publicado. Entonces, creo que si me dijeron ahora, no estamos en la norma, la idea es que en algún momento realmente todos estos estudios puedan ser considerados dentro de la legislación mexicana porque pensamos que son integradores y que nos pueden permitir no gastar tanto, por una parte, si tenemos un nivel basal del estado que guardan los organismos con respecto a su ambiente. Entonces, sí quisiéramos estar dentro de la legislación, pero no estamos todavía en ese nivel. Y por otra parte, la autoridad cercana a nosotros, pues realmente nos ha beneficiado porque ha utilizado nuestros estudios para tomar decisiones y eso en este momento es muy importante para nosotros. Eso es la pregunta que hace Almadelia es importantísima, es la fantasía de los académicos, ¿no? Así es. ¿Cómo poder influir en los tomadores de decisiones? Pero ahí tenemos el problema de que cambian cada 3 años, ¿no? Entonces tú llevas 15 años trabajando esto y vas a acumular otros 70. Ellos Sí. trabajan 3 años en esto, ¿no? Y a los 3 años, adiós, ¿no? Entonces es difícil encontrar empatía en autoridades. Y ahí me quiero referir un poco a cómo es que llegas a Tecolutla. O sea, tú eres una investigadora básica que va a ver
qué pasa con los ostiones y la toxicidad y todo lo demás. ¿Quién te recibe? ¿Grupos académicos, grupos de la sociedad o autoridades? Bueno, cuando hago mis estudios de licenciatura me fui a Mandinga. Está relativamente cerca, está en Veracruz, pero me fui a Mandinga y luego me fui a Tamiagua. Y después llegué a Tecolutla ya con mi grupo docente, y realmente quien me recibe son los pescadores. Es prácticamente personas que yo conocía, que conozco de mucho tiempo y que casi se puede decir que son mis familiares. Y ellos son los que realmente me ayudan en el sentido de poder coordinar los trabajos, de poder tener esta situación fuera de la política. Esa es la verdad, yo quiero decirlo, porque fue una cuestión de enlazarnos con las personas, con los pescadores, con los lancheros, con la gente que estaba trabajando en la zona de playa. Y entonces nosotros queríamos hacer un trabajo académico, un trabajo de investigación, un trabajo que apoyara a las personas y que cuidara los recursos. Y para eso pues teníamos que apartarnos un poquito de la cuestión política. Y ya después, ya que tuvimos un poquito pues, de fortaleza, ¿no? En cuanto a que ya éramos un gremio, en que había un grupo que nos apoyaba, en que había partes de personas que trabajaban para el municipio, pero que no tenían esa relación, nos acercamos entonces al presidente municipal, y en ese momento sí ya tomamos un carisma diferente, ¿no? Actualmente, pues, en el último evento que tuvimos, sinceramente, el DIF y el municipio nos apoyó. O sea, nosotros no tuvimos ningún problema para la logística, para llegar, para que los profesores tomaran esto como una cuestión directamente desde la coordinación de educación del municipio, y entonces todos se sumaron a ese esfuerzo de llegar a información de cuidado ambiental a los alumnos. Y bueno, pues fue algo realmente, ha sido algo muy grato, porque la población nos ha llevado a que tengamos esa relación con el municipio, con las autoridades municipales. Y bueno, incluso hemos tenido ya cuestiones de entrevistas y cuestiones de difusión a nivel del Estado, ¿no? Y eso es, Pero pues, muy motivante. digamos, esa es una enseñanza muy importante de toda esta experiencia. Llegaste, digamos, con organizaciones de la sociedad, ¿no? Es, Y además te preocupaste, o se preocuparon todos, por, por platicarles qué estabas haciendo ahí, cuál era la importancia, cuál es la repercusión del trabajo académico, porque tú hubieras podido llegar, montar tus laboratorios, hacer tus observaciones y regresarte, ¿no? Y no hablarle a nadie. Entonces, parte del secreto, y esa es una enseñanza muy importante, te vinculaste con organizaciones de la sociedad y ellos fueron los que te abrieron la puerta. Después mencionaste ya al presidente municipal y todo lo demás, pero no has mencionado a la academia. No, no hay en este trabajo, no hay universidades o preparatorias de ahí de la región que estén colaborando con ustedes. no, tenemos primaria, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en Gutiérrez Zamora, Veracruz, que es lo más cerca de Tecolutla. Y hace como unos 5 años, sí inició la universidad, que es de gestión, de protección civil, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Y entonces uno de nuestros colaboradores, que es de Tecolutla, que es Juan Hernández, él pertenecía primero al grupo de protección civil y continuó sus estudios, porque es colaborador de nosotros, porque él es el que nos hace los muestreos, es el que nos manda los datos, es el en caso de emergencia nos avisa, lo hemos preparado para que él tome muestras en caso de que nosotros no estemos allá. Y entonces él inicia su carrera también dentro de esta universidad, que no recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero tiene que ver con la cuestión de gestión y protección civil.
Y entonces él nos vincula con esta universidad y ahora actualmente es el primer vínculo que tenemos a nivel universitario. Y existe otra universidad con la cual nosotros, ahora con el último evento que tuvimos en enero, la Universidad Veracruzana y 2 académicos de allá nos han llamado para que podamos iniciar precisamente este intercambio de estudiantes. Y me llamó mucho la atención también porque hay un grupo que se dedica al cuidado y salvamento de tortugas, es un campamento tortuguero, que también se vinculó con nosotros en este año y que la verdad es que ellos están muy en la mejor disposición de recibir a nuestros alumnos y lógicamente de que nosotros formemos a sus alumnos en esta parte que tiene que ver con el control sanitario de alguna manera, se puede decir, para las tortugas. Entonces, pues sí hemos ido avanzando, pero más despacio de lo que quisiéramos, pero sí satisfechos con lo que hemos logrado. Muy bien. Relacionado con esto, Ulises Osvaldo Campos Herrera te pregunta, ¿cómo han fomentado el interés de la gente en la ciencia? En 2017, cuando nosotros hacemos el primer encuentro con la ciencia, lo que hicimos es así como una especie de feria y llevamos a todos nuestros estudiantes y ellos estaban emocionados, ¿no? Y era fue una experiencia, de verdad muy, muy emotiva porque los estudiantes de hidrobiología era la primera vez que tenían contacto en un evento en lo que ellos no eran como estudiantes, ellos iban como promotores de la ciencia, ¿no? Iban a compartir sus conocimientos. A pesar de que eran estudiantes, ellos en realidad tenían un rango, una academia más que debían compartir y que debían además traducir a la gente. Entonces, ellos recibieron el proyecto con mucha emoción y entonces hubo quien llevó un proyecto de cómo hacer tamales con el pez que se allá de Tecolutla y su papá es chef internacional y entonces el papá la verdad nos dio una demostración gastronómica con hueva de erizo, hizo unos tamales, les puso tamales Tecolutla y eso se los llevó a la gente de Tecolutla para que ellos vieran cómo podían adornar sus platillos y tener una cuestión de una atracción de recursos económicos mejor. Y otros más llevaban talleres, ¿no? De cómo utilizar las conchas y de cómo generar también, ¿cómo se dice? Artesanías a partir de basura. Entonces, eso inició así, al cabo en ese tiempo 2017, nos sorprendimos porque nosotros esperábamos que la gente, la verdad, no nos pelara, porque decíamos, no nos van a hacer caso, nos vamos a llegar con nuestra fiesta, y pues los pescadores a veces son difíciles, ¿no? En ese sentido, y la gente a veces es apática cuando se dice ciencia. Entonces, el primer día nos sorprendió porque tuvimos alrededor de 500 personas. Y el segundo día, otro tanto. Iban desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nos visitaron desde Papantla, desde Poza Rica, llegó también las noticias en el periódico. Entonces, la gente se sentía verdaderamente identificada porque les fuimos a hablar de Tecolutla, porque les fuimos a enseñar lo que tenían y porque les enseñamos que eran muy ricos en biodiversidad y que necesitábamos cuidarlo. Entonces, ellos verdaderamente veían las fotografías que presentábamos o los videos que llevábamos y decían, mira, ahí está fulanita tal, aquí está acá. Los niños lloraban porque decían, yo le digo a mi papá que no tire basura y no me hace caso. Entonces, cosas vivenciales que tuvimos que a mí me sorprendió por todos lados, ¿no? Por la gente de Tecolutla y verdaderamente también por mi grupo docente, porque ellos se entregaron. No les importaba no comer, no desayunar, ellos estaban atendiendo a la gente, les disfrutaban enseñándole a los niños, a los jóvenes, a los papás. Los pescadores llegaron ahí, nos hablaban de los problemas que tenían. Entonces, verdaderamente creo que acercarnos a la población y acercarnos dentro de su contexto
es algo que nos ha dado esa posición tan privilegiada de que nos reconocen y nos ayudan y ellos están dispuestos a cooperar. Entonces, nos falta mucho trabajo, sí, pero creo que la iniciativa puede ir creciendo y puede replicarse en muchos lugares, ¿no? Eso sería lo más importante y la invitación que yo le haría a todos, ¿no? Que podemos replicar esta experiencia, cada quien en su lugar, porque así podemos sumar directamente a la sociedad, directamente al beneficio del ambiente. No te escucho, Javier. Perdón, para que nos quede claro, estando una temporada en Tecolutla, habiendo platicado con los pescadores, habiendo hecho tu trabajo de investigación en los organismos y todo este trabajo de ecotoxicología que te llevó inicialmente a eso, decides que es importante hacer este trabajo de divulgación científica, de extensión universitaria y todo. Y entonces organizan ¿qué? Algo como una feria de ciencias o algo así. Sí, fíjate que ha sido una historia pequeñita, pero la quiero contar, porque nosotros iniciamos con ese evento que le llamamos Encuentro con la Ciencia de Colutla. Y después abre el CONACYT este evento en el cual nos invitan para que fuéramos al stand y traemos a gente de Tecolutla para que presenten lo que ellos viven y cómo pueden ellos minimizar el riesgo ante contingencias ambientales, como son las inundaciones. Entonces vienen de ahí de Tecolutla, el grupo participa aquí En la y los... en la semana de la ciencia del CONACYT, Así es, en la Semana de Ciencias. la última que se hizo. Así es, así es. Y posteriormente, en el evento que ustedes amablemente nos invitaron a la Feria de las Ciencias, también llevamos ese stand que es Tecolutla, y entonces ahí estábamos tantas personas de Tecolutla como alumnos de nosotros, investigadores. Y entonces hemos estado como enlazando esto, queriendo sumar siempre que hagamos esta relación, ¿no? Porque nosotros aprendemos de ellos, nuestros Claro. alumnos aprenden de la gente que está allá, de su experiencia, de los problemas que tienen en realidad, ¿no? Aterrizamos los proyectos en cuestiones de circunstancias y nosotros, la verdad, recibimos esa experiencia que tienen, esa manera de encontrar los lugares, de encontrar los organismos, de preservar el ambiente también y, ¿por qué no decirlo, también de tener una economía más sustentable? Entonces, estamos en ese trabajito, ¿no? De interactuar para llevar y modificar un poquito. Sabemos que es una cuestión, pues, que puede ser a mediano plazo, pero consideramos que es importante. Por parte de la investigación, nosotros en el 2020 publicamos un artículo de vulnerabilidad. Entonces, todos nuestros aspectos, todos los datos que tenemos biológicos, los transformamos a un índice para que con ese índice pudiéramos dar un diagnóstico del sistema. Y trabajamos actualmente en que ese índice de vulnerabilidad también se refleje en la población. O sea, que sumemos no solamente los indicadores ambientales y de los organismos, sino también el estado que guarda la población en términos de salud, para que con todo eso podamos tener un diagnóstico del lugar, ¿no? De Tecolutla, Veracruz. Pero bueno, esas son nuestras perspectivas a mediano plazo. Muy bien, Xochitl. Pues estamos llegando a la recta final de esta transmisión, pero te quiero decir que Óscar Monroy Hermosillo dice, importantísimo trabajo en Tecolutla, uno de los manglares más ricos en México. Felicidades, Xochitl. Óscar Gracias. Monroy. Y la doctora Judith Martínez nos dice, excelente experiencia. Ojalá y se pudiera replicar en otras comunidades. Felicidades. ¿Qué le dices? ¿Sí se puede replicar en otras comunidades? Sí, sí se puede. Realmente yo creo que este modelo es muy sencillo porque en todas las comunidades siempre habrá una persona
que reflexiona sobre cómo está su ambiente y cómo los que van y visitan no lo cuidan. Entonces, yo creo que esa es una fortaleza porque en ese momento encontramos la chispa que debemos ir como que dándole más ingredientes para que logremos cosas en mayor proporción. Yo quiero también comentarles que esta parte de este trabajo, de estar haciendo, nos ha llevado también a encontrar ciertos huecos en nuestra legislación. En el caso, por ejemplo, de pesca, ellos hacen las incautaciones de todos los productos que se trafican. Sin embargo, ellos no tienen personas que puedan emitir un dictamen, porque no tienen peritos que puedan hacer ese trabajo. Entonces, al estar nosotros vinculados con ellos, nos dimos cuenta que es necesario que Pesca y que la Semarnat pues certifique precisamente a los profesionales. Y los profesionales los hay, porque en la misma UAM, en nuestra misma línea de investigación, pues de ella emanan, pues yo sinceramente creo que más de 20 jóvenes al año, ¿no? Entonces, ahí están, pero es un potencial perdido, un potencial que se ha dejado, se ha difuminado porque no existe el carácter institucional. Entonces, son huecos en la legislación que también tenemos que atacar, pero yo creo que lo que nosotros hemos trabajado es para que el que toma la decisión no tenga que conocer histología e histopatología. Va a tener una serie de números del 1 al 10 y 5 no está bien y 10 está excelente, ¿no? Entonces, yo creo que esa mecánica, siguiendo con el comentario de la doctora Judith, a la cual le agradezco, creo que se puede repetir, porque nadie necesita ser experto, lo único que necesitamos es colaborar, ¿no? Colaborar y de esa manera facilitar a la gente, facilitarle el cuidado, guías rápidas de cómo cuidar su ambiente, y nosotros investigadores pues un poquito traducir de formas más sencillas estas herramientas que pues sí nos lleva tiempo estudiar y de alguna manera perfeccionar para su uso en términos legales. Eso es. Muy bien, Xochitl. Nuestras productoras han preparado un material visual y si estás de acuerdo vamos a verlo y si tú nos vas comentando lo que vemos. Este es el segundo encuentro virtual con la ciencia de Tecolutla, del 22 al 23 de febrero. ¿Este en qué año fue? Este fue en tiempos de pandemia, en el 2021. Nosotros Bien. teníamos este encuentro para el 2020, pero con todo eso lo tuvimos que hacer virtual. Y este cartel fue donde invitábamos a las personas a que se sumaran, ¿no? Y nuestra expectativa, no sabíamos que si nos iban a escuchar, sobre todo nos importaba que la gente de Tecolutla pues se sumara. Y decíamos, si hacemos un evento virtual y no les llega, pues va a ser triste, pero la verdad es que la experiencia fue muy importante y alcanzamos alrededor de 31,000 personas que Qué asistieron al barbaridad. evento 22 y 23 de febrero. Un Entonces, exitazo, exitazo, la verdad. Muy exitazo. felices, muy felices. ¿Qué otra imagen tenemos? Esta es una imagen horrible. Las aves de Tecolutla. Qué De, barbaridad, qué bonito. En un día nublado, ¿no? O ya era la así, tarde. así es. Esta Ya situación de nada las más. aves de Tecolutla es un tema de estudio que hay muchas aves migratorias, muchísimas aves migratorias, y no se tienen el catálogo en el CONAVI. No se tiene realmente un estudio serio de esto, así que la invitación para los que nos escuchan, porque realmente sería de mucha utilidad tener toda esta información que en algún Necesitamos momento se podría perder por pérdida del manglar y de esa zona, ¿no? un ornitólogo que se vaya ahí unos meses. Me parece Así muy es. bien. ¿Quién estuvo sacando estas fotos? Xochileza que estamos viendo es preciosísima. Sí, pertenecen al concurso de fotografía que fue parte del evento. Ah, de Entonces, los... en este evento, las fotografías fueron de niños y de jóvenes y de adultos. Qué Es- barbaridad. Dimos primero, segundo y tercer lugar, si no mal recuerdo, a estas fotografías, porque la verdad nos rebasaron, estaban hermosas y había mucha participación. Y les digo, lo mejor es que era gente de Tecolutla, ¿no? Era gente de Tecolutla que se interesaba
y que estaba participando y que los niños también participaron incluso en un concurso de diseña tu cubrebocas. Y bueno, en realidad fue una experiencia pues bastante buena en términos de que logramos el objetivo que teníamos de hacer llegar ciencia a la población y el cuidado al ambiente. Estos son ejemplos también de los dibujos que nos enviaban. Bueno, Muchos, vimos antes vimos un tortugón, sí. que es parte ¿de qué? Cuéntanos tú. Ahí en Tecolutlán hay un campamento tortuguero. Ah, Entonces hay mira. cuidado especial para la tortuga. Y muy cerca de Tecolutlán también hay otro centro que es un cuidado tortuguero que está a cargo de una asociación también, y que son los que les comentaba que ellos participaron con un video también del cuidado de la tortuga y el por qué no contaminar las zonas donde se da precisamente la puesta de huevos y toda esta situación. Entonces, ellos participaron con nosotros y están en la mejor disposición de colaborar, y como les comentaba, la colaboración es desde aquí, desde nuestra universidad o de cualquiera de las universidades, porque también tuvimos el apoyo del Politécnico por ahí, de grupos sociales de manglares, entre otros que recuerdo en este momento, y ellos incluso les enviaron a la gente de Tecolutlán mecanismos de cómo cuidar el manglar y tener precisamente estos programas de reforestación de la zona de manglar. Entonces creo que esa interacción es muy importante porque les llevan ciencia y al mismo tiempo Tecolutla reflejó el agradecimiento a través de notas emotivas, de videos y a través también de los carteles que ellos nos hicieron llegar. Muy bien. A ver, terminamos con las fotos, Lucy, o faltan muchas. Estos son los niños, los trabajos de los niños. Vemos más. Ya son todas. Pues muy bien, muy bien. Creo que nos has dado una lección o varias lecciones, Xochitl. Es un trabajo muy, muy importante. Abres un camino ejemplar en el grave asunto de vincular a la ciencia con la sociedad, con la comunidad política, con los tomadores de decisión, pero creo que lo que estás haciendo tú con tu grupo de investigación, con tus alumnos, es algo ejemplar. Creo que nos has dado una lección muy importante de cómo hacer el trabajo de investigación y cómo hacer que trascienda hacia la sociedad. Te agradecemos mucho tu presencia en este espacio, Xochitl. Muchas gracias No, por estar aquí. pues yo les agradezco mucho la invitación y sinceramente también voy a aprovechar para dar el agradecimiento a todas las personas que participaron en este llamado segundo encuentro con la ciencia en Tecolutla, el cual pueden visitar todavía porque está en Facebook, y ahí tenemos todas las personas que colaboraron, las cuales pues les envío porque este logro es de todos, en verdad es de todos, y soy muy afortunada porque se han sumado. Y ahora con esta entrevista, con esta manera de divulgar estas actividades, pues lógicamente para nosotros implica también un nuevo reto y una nueva posibilidad de llegar a otros lugares. Javier, yo te agradezco muchísimo porque esta actividad que hacen a través del Museo Gota de Agua es también relevante, y pues estamos también nosotros en la mejor disposición, no solamente de colaborar con ustedes, sino de cualquier otra persona que requiera que nos acerquemos a sus investigaciones o bien a los lugares en donde tengan algún problema. Te agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, muy satisfechos de conocerte, de estar cerca de ti. Nos sentimos privilegiados. Gracias por estar aquí. Y así concluimos este conversatorio de Tan Claro como el Agua, que es parte de las actividades del Museo Gota de Gota de Agua. Agradecemos mucho tu presencia, Xochitl Guzmán, del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Y gracias a Lilia Anaya y a Lucy Miguel por la producción de este conversatorio. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y recuerden que tenemos una cita a esta misma hora
el próximo viernes por estas mismas, por estos mismos lugares cibernéticos del Facebook. Y recuerden que estamos ya haciendo actividades del Museo Gota de Agua. Ya tienen la dirección donde se pueden conectar con nosotros. Y muchas gracias y nos veremos el próximo viernes a la misma hora. Gracias, Lucy, gracias, Lilia. Muchas gracias, Xochitl. Hasta la próxima.